Chile existe una enorme brecha entre la prevalencia de las enfermedades mentales y el esfuerzo, el tiempo que le dedicamos a su prevención, a evitar este problema de salud que es tan relevante. En Farmacias Cruz Verde queremos apoyarte para que logres un bienestar integral y es por eso que te hemos invitado a esta charla en la que vamos a hablar de autocuidado emocional. Mi nombre es María Pía Martínez, soy química farmacéutica y te doy la bienvenida a esta nueva actividad online del programa Bienestar de Farmacias Cruz Verde. A través de nuestro programa Bienestar hemos tenido charlas con médicos especialistas, con nutricionistas, también talleres de cocina saludable, todo dedicado al bienestar físico. Y hoy queremos abordar el bienestar emocional y para eso hemos invitado al psicólogo Gonzalo Cortés. Gonzalo es psicólogo clínico, es especialista en terapia sistémica, familiar, de pareja e individual y también es director clínico de un centro de atención psicológica online llamado Alternativa Equilibra. Así que le damos la bienvenida a Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, María Pía. Estoy muy alegre de tener la oportunidad de conversar de un tema tan importante como el autocuidado. Sobre todo ahora en el tiempo que salimos de la pandemia y guerra, hay muchas situaciones que son estresores y que por lo tanto la gente necesita tener estos tips de autocuidado. Es un excelente tema sin duda. Antes de dejarlos con Gonzalo, les quiero recordar que estamos en vivo. Saludamos a todos quienes ya nos están enviando sus mensajes desde distintas partes de Chile, desde Punta Arenas, desde la Patagonia, desde Santiago también, desde diversas regiones. Y les recuerdo entonces que pueden desde ya enviar las preguntas que tengan para el especialista a través del chat que está en la parte inferior de la pantalla. Vamos entonces, Gonzalo, con la charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, para empezar a hablar del autocuidado, lo primero es definir qué es el autocuidado. Bueno, son todos los hábitos, son todos los comportamientos, son todas las acciones que van en pos de nuestro propio cuidado, de nuestro propio bienestar personal. ¿Qué permite el autocuidado? Disminuir el estrés, la ansiedad, reducir la frustración, la irritabilidad, fortalecer la autoestima, pero sobre todo nos encamina a ser un poco más felices. Bueno, antes de empezar propiamente tal con los tips, tenemos que tener en cuenta que el autocuidado es único para cada persona, para cada uno de ustedes, de los que nos están viendo. Porque cada uno de nosotros tiene un contexto distinto, tiene problemáticas distintas y tiene situaciones que hacen que la vida sea distinta. Por lo tanto, cuando esté hablando de los tips, que cada uno integre en el fondo los tips que más le hacen sentido y de a poco ir aumentando los otros tips que vamos a estar hablando. El primer tip es fomentar una actitud positiva hacia la vida. Generalmente cuando nos pasa algo malo, nos quedamos pensando constantemente de ese algo malo, pero no vemos las cosas buenas y positivas que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, está nuestra familia, puede ser nuestro hijo, nuestros padres, nuestro hermano, hasta nuestras mascotas. O simplemente nos gusta algo que hacer y lo aprovechamos. Todas esas cosas no las vemos también regularmente como tal vez deberíamos. Y echarle una pasada a eso tal vez nos podría ayudar en nuestro autocuidado. Amarse como uno es. Para esta parte, lo importante es hacer esa pequeña introspección para conocernos a nosotros mismos. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, por las opiniones de terceros, pero cuando nos damos cuenta de lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos puede molestar incluso, es el momento cuando nos aceptamos a nosotros mismos, de las cosas buenas y malas también, y podemos seguir adelante. Podemos seguir avanzando en nuestra vida. Este tip yo creo que nos va a llegar a varios, que es el dejar ir el pasado. Muchas veces pensamos en el pasado como en algo como acciones que tal vez no hicimos bien o tal vez errores que cometimos. Pero hay un serrucho ahí, por ejemplo, pero tenemos que aprovechar el presente y seguir avanzando. Lo que estábamos hablando se escucha más o menos, esperen un poquito para que podamos seguir. Ahora sí, podemos seguir un poco más. Lo que estaba hablando del pasado es, muchas veces tenemos ese problema en el fondo de quedarnos pegados en el pasado, de decir, nosotros
cometimos esos errores y no seguir adelante. Pero si nos damos cuenta del pasado, ya no podemos cambiarlo, ya no podemos controlar el pasado, ya pasó eso. Lo que sí podemos aprovechar es la oportunidad, la experiencia que nos da ese pasado para no cometer el mismo error. La experiencia para nutrir nuestro presente y vivir de esa manera, de forma más plena, este presente. Reconoce y agradece lo que tiene. Tiene también que ver con lo que estábamos hablando. Muchas veces, por ejemplo, no tenemos esa facilidad para reconocer lo que de verdad, lo afortunado que somos en tener muchas cosas. En tener, por ejemplo, una familia que nos quiere, en tener incluso cosas simples de la vida como comida, que la verdad nos ayudan a seguir avanzando en la vida, en verdad. Las personas que queremos, todas esas pequeñas cosas que forman parte de nuestra vida es las que tenemos que agradecer porque somos afortunados de tenerlas. Por ejemplo, a veces nos podemos quejar de estar resfriados, pero hay gente que de verdad está enferma con enfermedades graves. Por lo tanto, esas pequeñas cosas que tenemos en nuestra vida hacen y que agradecemos nos va a seguir fortaleciendo para nuestro futuro. Esto es súper importante también, que es el de perdonarse a uno mismo. También estamos hablando, lo del pasado también tiene relación con esto, que muchas veces seguimos culpándonos a nosotros mismos por cosas que ya pasaron, por cosas que ya no tenemos control y no nos perdonamos eso. Pero tomamos esa actitud de culpabilidad y la actitud de culpabilidad es seguir quejándonos por lo mismo, pero no tomamos acción de algo. En cambio, si tomamos una actitud de responsabilidad, nos hacemos cargo de ese error que cometimos en el fondo, en el pasado, y tal vez incluso no podemos cambiar, tal vez no podemos remediar, pero ya aprendimos de esa situación y podemos llevarla a cabo en el presente. Y también con esto, respecto a perdonar a los demás, no es que también nos convirtamos en santos, no es gracias a eso, no podemos hacer eso tampoco. Pero perdonar a los demás quiere decir que esos sentimientos negativos de esa persona que en el fondo también está en el pasado, porque ya sentimos que nos hizo algo, dejarlo atrás nos sirve para dejar esa mochila también emocional que nosotros tenemos. Porque al final al que le hace mal esa carga es a nosotros. Practicar la meditación. Este tip también se está volviendo bastante famoso últimamente, que con esto tampoco quiero decir que alcancemos la iluminación, pero que nos tomemos 3-5 minutos al día al despertar, que cerremos los ojos, concentrémonos en nuestra respiración y sintamos lo que estábamos viviendo. Incluso pueden ser hasta los malestares, puede ser si tenemos sueños, si no, cómo nos sentimos, ya nos va a dar una percepción de nosotros mismos. Por lo tanto, también nos ayudaría a darnos cuenta de nosotros y qué cosas nos pueden servir para seguir mejorando en este camino del autocuidado. Aumentar el contacto con la naturaleza también es algo que he visto mucho últimamente, por ejemplo, subir cerro, ir a plaza. La gracia de esto es desconectarse un poco de la rutina. Todos tal vez tenemos una rutina súper pesada, en donde no tenemos ese tiempo para nosotros mismos, para contactarnos con la naturaleza y despejarnos, empezar de nuevo, recargarnos, motivarnos. Disfrutar el ocio. Esto también es súper importante. Cada uno de nosotros tiene algún hobby tal vez, algún interés, algo que nos mueva, que nos llene como persona, y tomarse un tiempito, aunque sean unos 30 minutos de esa actividad, qué sé yo, de leer un libro, practicar algún deporte, tocar música, sin duda nos va a ayudar en esto del autocuidado. Aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo siempre nos ayuda también a sobrepasar nuestra zona de confort. En nuestra zona de confort estamos acostumbrados a estar siempre haciendo lo mismo en el fondo, a caer siempre en las mismas cosas. Pero cuando aprendemos algo nuevo, expandimos esa zona de confort, por lo tanto también expandimos nuestra alternativa. Al expandir nuestra alternativa tenemos más opciones y por lo tanto más variables que podemos tomar a nuestro favor. Siguiente. El miedo. Este tema es súper interesante, el del miedo, porque muchas veces cuando pensamos en miedo, si cada uno de ustedes, por ejemplo, que están viendo, piensan en el miedo, cualquiera que le venga a la cabeza, generalmente es un miedo más mental que por experiencia de lo que les pasó.
Por ejemplo, tengo miedo a cruzar la calle porque creo que me van a atropellar. He escuchado que mi abuelito dijo que me pueden atropellar en esa calle porque pasan muchos autos. Entonces yo me imagino que siempre que me puedo salir por esa calle me puede pasar algo malo. Pero eso en verdad está pasando en mi cabeza, no me ha pasado a mí. ¿Se entiende? Y una vez que cruzo esa calle, expando mi zona de confort también y se acaba el miedo en sí. Generalmente también se puede pasar eso. Ahora también el miedo es súper importante porque nos ayuda a descubrir límites. Por ejemplo, está el límite ese al que acabo de dar el ejemplo, que cruzamos la calle y ahora tenemos una calle más que podemos cruzar en el fondo y podemos llegar a nuestro destino de manera más fácil. Eso sería romper esa zona de confort y seguir avanzando. Pero también está el límite de descubrir realmente lo que realmente no quiero hacer. En mi caso, por ejemplo, personal, sería un salto en paracaídas. Para mí no sería beneficioso de ningún modo. Y eso debido a una introspección mía. Pero a muchos de ustedes puede que eso les guste. Eso depende de cada uno de ustedes y del límite que cada uno tenga también de acuerdo a sus miedos. Y eso depende también de introspección que uno haga, si es que es miedo más mental, de lo que hablamos al principio, o un miedo que de verdad puede ser miedo y que nos pueda ir afectando. Gonzalo, tenemos muchísima participación de nuestra audiencia y nos estaban mencionando ahí respecto de los miedos de no lograr grandes metas en la vida. ¿Cómo se podría manejar eso correctamente? Perfecto. Es que primero hay que pensar qué grandes metas en la vida. Por ejemplo, ahí nos nombraban formar una familia. Formar una familia, perfecto. Muchas veces cuando hablamos de estos miedos, por ejemplo, de la obligación de formar una familia, tenemos que pensar, ¿es algo que yo quiero o es algo que me impone, por ejemplo, la sociedad? Mi papá me dice que tengo que formar una familia a cierta edad, o yo quiero formar una familia. La verdad tenemos que pensar que para el camino, sea la meta que sea, siempre va a ir con objetivos pequeños, ¿ya? Esos objetivos pequeños, de manera de ir cumpliéndolo a poco, qué sé yo, por ejemplo, me estabilizo primero económicamente, por ejemplo, después conozco a mi pareja, vamos de a poco, ¿se entiende? Es todo un proceso en el fondo, después para ir cumpliendo esa meta. Pero tenemos que darnos cuenta que no creo que exista un límite de tiempo o de alguna forma que nos impida cumplir esa meta, por ejemplo, el de la familia. Pueden haber distintas situaciones, distintos contextos que hagan que sea más difícil. Pero por eso cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene sus situaciones, cada uno tiene sus propias formas de ver esas cosas. Muchas gracias, Gonzalo. Miedo al fracaso nos menciona Lilian también. Yo creo que esta parte de los miedos como que genera mucho Totalmente, interés. El miedo al fracaso es súper común, creo que todos lo hemos sentido también alguna vez. Pero tenemos que pensar que todos en un principio también fracasamos de alguna manera, pero ese fracaso no hay que tomarlo como algo determinante. El fracaso es un aprendizaje que nos permite obviamente aprender y así avanzar y seguir creciendo a nuestra meta. Todos los grandes inventores, por ejemplo, fracasaron para después seguir avanzando. Excelente, Gonzalo. Continuamos entonces. Continuemos con la... Sí, perfecto. Enfócate en las soluciones. Es justamente también con lo que estábamos hablando. Generalmente nos concentramos, me pasó este problema, y no salgo de ese problema. Pero si no, en verdad nos empezamos a pensar en las soluciones, porque todo problema al final tiene una solución, porque si no, no sería problema al final. Y si es que no es problema, si es que no tiene solución, la verdad no podemos hacer nada al respecto, no está en nuestro control. Tenemos que aprender a en verdad, a entender que no todo está bajo nuestro control, pero sí que podemos hacer todo lo posible cuando está bajo nuestro control en el fondo. Sigamos. El reconocer y aceptar y expresar nuestras emociones. A veces nos cuesta mucho tener esa capacidad de expresar nuestras emociones, ya sea con un otro, hasta con nosotros mismos, nos retenemos esa emoción. Pero está bien sentirla, está bien entender que nosotros tenemos emociones y que pasamos por distintos estados de ánimo es totalmente normal. El fortalecer las relaciones sociales y familiares. Eso ayuda muchísimo con la familia, con los amigos, son una fuente de apoyo, pero fundamental también a pasar situaciones que son complejas. Por supuesto que la ayuda de los seres que más queremos va a influir positivamente en nuestra vida. Gonzalo, mira, acá nos pregunta Víctor, ¿cómo estar consciente siempre de estar bien? A veces lo cotidiano nos lleva sin darnos cuenta y es difícil salir y respirar. Yo acá quizá agregaría, ¿está bien querer estar siempre bien? Esa es la cosa, Víctor, también te agradezco que lo estés viendo.
es súper interesante es que no se puede estar siempre bien. Esa es la cosa. Es parte de la vida que nosotros vamos a tener alto y bajo. Y lo fundamental también no es estar concentrado, estar siempre bien. Es estar concentrado en cómo estamos nosotros. Porque si no estamos negando una parte de nosotros que es súper importante, que también tenemos derecho, y es sentirnos mal. Tenemos derecho a sufrir, tenemos derecho a estar tristes. Lo importante es reconocerlo y saber por qué estamos tristes y qué podemos hacer para mejorar nuestras situaciones. Gracias, Gonzalo. Seguimos. Esto también es interesante y creo que también tiene que ver con lo que también estaban preguntando, que muchas veces nos fijamos metas muy altas. Por ejemplo, quiero tener una casa propia y visualizamos de manera inmediata a esa casa, con los perritos, con todo. Pero tenemos que pensar que cada meta alta tiene que ser visualizada por pequeños objetivos. Por ejemplo, el trabajo, más horas para tener más plata, ahorrar en algo, miles de objetivos que vamos cumpliendo de a poco. Así el camino al recorrer para llegar a esa meta va a ser propio en satisfacción, ya que cada objetivo que se cumpla no, va a ser gratificante al final. Al final el camino va a ser tan satisfactorio como llegar a la meta. Vamos. Eso es lo que también hablábamos, que cuando uno se equivoque, tómalo como aprendizaje. En el fondo, todos nos vamos a equivocar en algún momento porque somos humanos. Estamos para equivocarnos también. Pero lo importante es tomarlo como aprendizaje, no quedarnos pegados en eso. Y seguir avanzando en lo que es el aprendizaje y vivirlo para nuestro presente. Aprende a decir que no. Esto también es importante y también en la parte más laboral se puede ver. Decir que no es también, no hay que tomarlo también como un rechazo absoluto hacia algo, sino más bien aprovechar a tomarse a uno mismo como la oportunidad de tener este bienestar en el fondo, de saber cuáles son tus límites, qué es lo que te hace mal en el fondo, qué es lo que realmente no quieres hacer. Por lo tanto, aprender a decir no es una ayuda muy, muy buena. El no temer a pedir apoyo también es muy importante. Muchas veces tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos conflictos, pero no queremos invadir a los otros con nuestros problemas o los queremos muy fuertes para superarlos solo esos problemas. Pero tenemos que entender que pedir ayuda no es una debilidad, es una fortaleza, porque estamos reconociendo en verdad lo que nos está pasando y queremos también ayuda para solucionar más rápido o más eficientemente esa problemática. Y eso puede ser con ayuda de amigos, familiares o, por qué no, con un especialista. Quizá, Gonzalo, eso se conecta con otras preguntas que estamos recibiendo. Hay varias personas comentando respecto de cómo superar un duelo o cómo dejar atrás un dolor antiguo. Perfecto. Y si nos puedes dar como algún ejemplo concreto, nos pregunta Dalí, también ella lo vincula con el tema de la violencia del entorno, pero a ver si nos puedes ayudar con eso. Son dos preguntas grandes. Vamos por parte, claro. La primera, el duelo. Lo primero que hay que saber del duelo es que hay que vivirlo. No hay ninguna fecha de caducidad, eso depende de cada persona, depende de cada contexto y depende de cada situación. Toda persona tiene derecho a vivir su duelo y es totalmente respetable que lo sienta, porque es totalmente natural, es un duelo súper difícil, en verdad, es un momento difícil. Y sentirlo, vivirlo, es parte del proceso para superarlo en el fondo. O más para superarlo es para entenderlo. ¿Sí? Y la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? Y antes de salir del duelo, a mí me gustaría saber cómo distinguir entre el vivir un duelo de una manera sana y cuando ya el quedarse en el pasado nos hace más daño o digamos como que aumenta el dolor, no sé si decir innecesariamente, pero ¿dónde está el límite? El límite, bueno, primero, lo primero, voy a ser tajante en eso, es vivir ese duelo. Porque hay que vivirlo y eso va a sufrir, eso no es imposible, no tenemos una pastilla mágica para eso, hay que vivirlo. Ahora, ¿qué es lo sano en verdad? Yo partiría viendo que a pesar de que estamos sufriendo, el duelo es porque perdiste a alguien o a algo en el fondo que a ti era muy significativo para ti. Entonces recordar del por qué era significativo, por ejemplo, si perdiste a alguien, ese alguien en verdad también se quedó en tu memoria. Ese alguien formó parte de ti y quedó algo súper bonito porque algo tú lo recuerdas. Entonces recordar las cosas buenas que tenía esa persona, por ejemplo, las cosas que te motivaban, las cosas que te alegran, las cosas que te llenaban con él,
por supuesto va a ser una forma de seguir avanzando en ese duelo. Por supuesto que vas a sufrir, pero también vas a recordar las cosas que esa persona te dejó. Estoy hablando de personas, pero puede ser de proyecto, puede ser de muchísimas cosas. ¿Sí? Perfecto. Sigamos. Vamos ahora a la parte del ámbito de autocuidado en la forma laboral. A veces también tenemos trabajos que no nos gustan, tenemos tareas que tal vez no van con nosotros, estamos lateados, pero lo importante también es fijarse en las cosas que sí nos gustan de ese trabajo. Pueden ser los compañeros, pueden ser algún trabajo en específico que nos guste, que nos motive. Siempre fijarse en lo que nos motive del trabajo, de lo académico en el fondo. ¿Mm? La autoexigencia saludable. Muchas veces nos autoexigimos, quedamos hasta muchísimas horas sin dormir. Eso no sería saludable, pero sí es súper importante, por ejemplo, esos proyectos de autorrealización que queremos, porque eso nos motiva, porque ese trabajo es parte de nosotros, es súper importante entenderlo también como una forma de seguir avanzando, pero siempre teniendo en cuenta nuestra propia salud. Ese es el límite en el fondo. Tener en cuenta que ese proyecto, claro, nos puede motivar mucho, pero siempre priorizando nuestra salud. Esta parte es súper importante y también pasa mucho en los trabajos, me he encontrado con ello, que es el manejo en tus desacuerdos. Muchas veces tenemos conflictos en nuestro labor, en nuestro trabajo, porque no todas las personas van a pensar como nosotros. Y eso es súper importante entenderlo. Entonces, a medida que escuchamos al otro también su opinión, también podemos dar la nuestra y así generar algo constructivo entre los dos. No es que una parte tenga la razón y la otra no. Es seguir avanzando en la comunión, en el fondo. Colaborar para crear un ambiente laboral agradable. Sonríe, muchas veces evita estos rumores de pasillo. En el fondo promueve el compañerismo, promueve la buena relación que tienes con tus compañeros en el entorno laboral. Esto es súper importante también y se está integrando de a poco en los trabajos. Falta todavía, pero se está integrando, que son practicar las pausas saludables. Con esto me refiero a tomarse, que sea, 5 minutitos de estirarse, de desconectarse un poco para después volver con más fuerza al trabajo, con más motivación. Ahora vamos a pasar al autocuidado en las relaciones de pareja. Toda relación de pareja, para fijarnos en el autocuidado en la relación de pareja, tiene que haber una cierta independencia de la pareja, porque tenemos que comprender que la pareja está compuesta de 2 personas, y esas 2 personas también tienen su mundo, tienen sus hobbies que también pueden ser distintos, tienen sus amigos que pueden ser distintos, tienen sus trabajos que pueden ser distintos, entonces también que también tenga su espacio propio es súper saludable. No hay por qué estar siempre pegado en el fondo, es necesario también que cada uno tenga su espacio y pueda estar tranquilo en ello. Establecer metas y proyectos en común. Puede ser desde aprovechar, qué sé yo, de ir, proponerse pasear, caminar a las 6 de la tarde en un parque, o como puede ser ir a adoptar un perro. Puede ser después tener una casa, sino es ponerse de acuerdo en el fondo de las metas que tienen en común e ir avanzando paso a paso en eso. Esto es súper importante porque me llega a consulta mucho, que es el dar a conocer, explicar los sentimientos y las emociones que uno pueda tener. Generalmente, yo creo que les ha pasado que cuando uno está mucho tiempo en una relación, tiende a pensar, a querer entender lo que el otro tiene que entender de uno. Entonces, por ejemplo, yo no me muevo nada, pero me tiene que pasar, por ejemplo, el té, o tiene que hacer tal cosa con los niños, o viceversa, así. Pero lo que pasa es que nadie es adivino. Si yo no le digo a la otra persona lo que estoy sintiendo, lo que quiero en verdad, es obvio que es muy difícil que la otra persona me entienda. Por lo tanto, mantener esa comunicación, ser directo, decir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, es la mejor manera de fomentar la comunicación y que sea una comunicación más dinámica, más sana. Esto también es súper interesante, un muy bonito ejemplo, que es la comunicación enfocada en el camino de pareja. Generalmente cuando hablamos de las parejas, cuando están conversando, cuando
tienden a llegar a algún arreglo, algún acuerdo, hablamos de negociación de pareja. O sea, uno cede, el otro da, después viceversa, el otro cede, el otro da. Pero el camino de pareja es distinto. Es encontrar lo que es común entre los dos. Por ejemplo, si quieren pintar una muralla de color negro y el otro blanco, pero a ninguno de los dos le convence el color de otro, bueno, vemos cuál es el segundo color que más le gusta a cada uno. Entonces, que puede ser rosado, el otro amarillo. No, tampoco me convence el color del otro, tampoco me convence el tuyo. Y el tercer color es naranja. A mí me gusta el naranja, pero a mí también me gusta el naranja. Entonces, ese sería el camino en común entre los dos. Sería el camino que los representa a los dos. Por lo tanto, nadie estaría cediendo, nadie estaría dando de más, en el fondo. Se estaría creando un camino que es común de los dos y, por lo tanto, un camino que represente a esa pareja. Esto también es súper importante, también me llega mucho a consulta, que es diferenciar la pareja de la familia. Cuando muchas veces las parejas me dicen, yo les pregunto, ¿ustedes tienen tiempo en pareja? Y ellas me dicen, sí, la otra vez fuimos a ver a mis papás o fuimos a ver a mi hermano. Pero eso no es tiempo en pareja. El tiempo en pareja es el que vive la pareja en sí, haciendo cosas de la pareja en sí. Pueden ir a comer, pueden ir a pasear o un viaje los dos solos por el fin de semana, ¿se entiende? Es una situación en el fondo que están los dos como pareja, no involucrando a la familia también, que se suele pensar también en esta culpabilidad, que no incluimos a los niños, pero es súper sano darse ese tiempo en pareja, porque ese tiempo también permite que ellos dos como pareja estén bien y por lo tanto la familia también va a estar mejor. Ahora vamos a los tips de autocuidado para la familia. Muchas veces también llegamos del trabajo cansados, queremos llegar a acostarnos, hacer las cosas y se acabó el día para empezar el otro. Pero no nos damos esa oportunidad de gozar con lo nuestro, en que sea unos 30 minutos, ver una peliculita juntos, de jugar algún juego de mesa, ver cómo están las personas de mi familia, ver qué están sintiendo, qué están pensando. Ese tiempo es súper importante para el autocuidado familiar, para ver cómo está nuestro sistema familiar. Desarrollar actividad en conjunto, como dije anteriormente, puede ser los juegos de mesa, ver una película, algo que define a la familia como una actividad que siempre se hace, en el fondo, que se aprovechen, que se conozcan más. Esto también es súper importante. A pesar de que somos familia, de que estamos reunidos la mayor parte del tiempo, siempre tenemos que pensar que somos distintos, somos personas distintas. Por lo tanto, comprender que el otro es distinto, que mi hijo tenga actitudes distintas, por ejemplo, que tenga gustos distintos a los míos, es súper importante para comprendernos entre todos y seguir avanzando. Gonzalo, nos están preguntando acá, ¿Sí? tú pusiste un ejemplo respecto de cómo tomar las decisiones en conjunto y el ejemplo del color, y cómo se puede aplicar ese concepto a problemas más complejos que ese. Nos estaba preguntando una de nuestras asistentes a la charla. Bueno, claro. Lo importante, bueno, depende de qué tan complejo sea el asunto, obviamente, pero la cosa es que todo va en la comunicación de la pareja. Generalmente, cuando hay un conflicto, cuando no hay una resolución en la pareja, es porque hay un punto A y un punto B. Y los dos creen tener la razón y que el otro está mal o que me quiere hacer daño. Pero tienen que comprender que cada uno que conforma la pareja es una persona distinta. Por lo tanto, al ser personas distintas, por un contexto distinto, fueron criados distintos en millones de situaciones que lo hacen distinto, hace que lleguen a conclusiones distintas. Lo importante es encontrar algo en común entre ellos. Eso es lo importante. Entonces, es todo un proceso que va de a poco, va de acuerdo a la conversación que tengan, para fijar algo en común en el fondo. Pero eso ir de a poco, no ir acelerándose, es todo un proceso de conversación que se tiene que dar. Sigamos. Y bueno, algunos tips para también el autocuidado en el ámbito físico también, que es súper importante. Practicar una dieta un poquito más equilibrada también. Con esto no quiero decir que exageremos, sino que un poquito más sano, que podamos ir de vez en cuando al nutricionista, tal vez a un especialista, hacer un poquito más de deporte. También no es para ser atleta olímpico, pero movernos un poco más, activarnos, reconectarnos con nuestro cuerpo, también hace que el autocuidado sea más significativo. Bueno, eso ha sido la presentación. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por sintonizar.
Bueno, muchas gracias a ti, Gracias. Gonzalo. También me gustaría, quizá parte de las preguntas nos llevan a preguntarnos ¿cuándo es necesario buscar una ayuda externa para resolver algún problema? ¿Cuándo el autocuidado parece quizás no ser tan suficiente y necesitamos un apoyo externo? Y si nos puedes comentar también de tu centro, ¿qué particularidades tiene? Perfecto. Bueno, la primera pregunta, eso depende de cada persona, en verdad. Cuando la persona ya se siente rebasada, cuando la persona, la verdad, no vea más alternativa, una posibilidad es recurrir también a un especialista en el fondo, que lo ayude, que pueda mostrarle otra alternativa de acuerdo a lo que estaba pensando, lo que está pasando, y así ir de a poco solucionando su problemática. ¿Y cuáles serían como las alertas a las que uno pudiera estar atento? Lo que pasa es que eso depende de la problemática en sí, pero lo importante es darse cuenta de cómo tú te estás sintiendo. Por ejemplo, si ya no doy más con el tema, si ya se hace repetitivo, si ya no encuentro más soluciones, si ya he agotado todas mis instancias, puede ser incluso, ya no se me ocurre nada, puede ser una buena instancia también para recurrir a un especialista. Y sobre la otra pregunta, sí, claro, la del Centro Alternativa Equilibra. Sí. Bueno, el Centro Alternativa Equilibra se creó precisamente en tiempos de pandemia, cuando estaba el apogeo eso de la pandemia, donde había mucho contagio. Entonces no podía haber contacto directo entre el especialista, el terapeuta y la persona. Por lo tanto decidimos hacer este método online para llegar a todas las personas que no podían obviamente contactarse por el método normal, que es el método del mismo espacio físico. Y de esa manera podemos llegar a todas las personas de cualquier rincón del mundo. Incluso tenemos gente de España que está tratándose con nosotros. Y más allá de la pandemia, entonces parece que sigue teniendo sentido el hacer esta. Es muy distinto para una persona tener una terapia online que una terapia presencial, para quienes nos están escuchando y no han tenido la experiencia de tener una terapia online. Puede ser distinto al principio en cuanto que obviamente no estás viendo al terapeuta al frente, pero tiene los mismos beneficios y la misma eficiencia que la terapia tradicional en el fondo. Lo importante, claro, es la conversación que se da, que se desarrolla con el terapeuta y paciente. Así que hemos tenido los mismos beneficios en el fondo. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, nuevamente por estar con nosotros, por entregar todas estas recomendaciones, tips, algunos más simples, otros no tanto, pero que todos podemos ir integrando a nuestra vida de manera paulatina, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, María Pía, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, y a toda nuestra audiencia les queremos contar que tenemos una muy buena noticia, porque nuestro programa Bienestar tiene una alianza con el Centro de Atención Online Equilibra, y ahora estamos mostrando, si ustedes quieren conocer más de esta alianza, pueden hacerlo a través del código QR que estamos mostrando en este momento en la pantalla. Y si aún no te has inscrito en el programa Bienestar, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestro sitio web o también en cualquiera de nuestras farmacias. Cuando vayas a hacer a buscar tus medicamentos, puedes solicitarle al vendedor que te inscriba en el programa Bienestar, y de esta manera podrás acceder a múltiples beneficios y también a todas estas actividades que hemos preparado para ustedes. Tenemos muchas más para el resto del año. Los invitamos a evaluar esta actividad respondiendo la pregunta que aparece ahora en su pantalla, y estén muy atentos a las próximas invitaciones desde nuestro programa Bienestar del Club Cruz Verde.